Hola, un inmenso abrazote para todos, almitas bellas. Y les deseo, como siempre, una muy bendecida semana. El día de hoy quiero hablar un poco, digamos, acerca de el video que creé el día de ayer, que es un tema que tiene mucha tela por cortar y digamos que yo fui muy explícita en algunos conceptos y muchas almitas, bueno, algunas almitas me han escrito para ver si les puedo dar como más información de cómo fue mi proceso y claro que sí, acá digamos que voy a colocar unos ejemplos propios para que ustedes puedan identificar de pronto con mayor claridad cómo es que se da el estado entonces de nosotros reconocer cuando el alma nos está avisando, cuando va a haber un cambio drástico, algo que a nosotros nos va a desestabilizar en todas las áreas y prácticamente entre esas condiciones siempre va a ser o va a suceder la entrega de la información que va a entrar un tercero o que también el alma va a dar un salto cuántico y entonces vienen cambios fuertes. Y eso el alma, almitas bellas, siempre nos lo va a avisar antes de que suceda. Entonces, para no extenderme mucho, digamos que les voy a hablar un poco de cómo fue la forma en que yo aprendí a conocer el lenguaje de mi alma, aprendí a reconocer cómo es que es el lenguaje con mi DM y de qué forma podemos identificar esos cambios que se avecinan. Acá, almitas bellas, yo les recuerdo una vez más que todos los procesos son distintos. Todas las llamas gemelas, aunque tenemos un propósito en común, una misión en común a trabajar, el desarrollo, la evolución de cada pacto álmico es completamente distinta a las otras. Por eso nosotros no podemos quedarnos en la parte de ser tan literales y entonces lo que vivió Natalia, yo también lo voy a vivir, o lo que vivió otra alma, yo también lo voy a vivir así, sino que precisamente este camino nos lleva a qué? A la condición de aprender a conocer nuestro estado espiritual, nuestro lenguaje espiritual, nuestro lenguaje álmico. Y entonces ahí es empezar a identificar, a reconocer todas las señales, la forma en que el alma nos guía, porque esa es tu brújula, almita bella. Ese es el sello con el que tú bajaste acá para cumplir tu misión espiritual. Entonces, dado esto, digamos que hay varias formas de poder identificar cuando en la conexión vienen cambios fuertes. Recordemos que antes de que algo suceda a nivel terrenal, primero sucede a nivel energético, primero sucede en el campo cuántico, porque como es arriba, es abajo. Y entonces la guía clarita de nosotros es poder ver cómo son las interacciones, las formas, la continuidad, los tiempos en que nosotros vivimos, conectamos con el gemelo allá en esos planos sutiles. Porque si es una verdadera conexión de llamas gemelas, el primer y principal lenguaje es sencillamente el lenguaje cuántico, la interacción cuántica, donde nosotros nos movemos en nuestro estado real, en nuestro estado normal. Y luego eso lo bajamos a nivel terrenal, pues precisamente para materializar lo que somos a nivel espiritual. Partiendo de esto, almitas bellas, entonces el alma siempre nos va a entregar información desde los sentidos corpóreos. Vamos a sentir cambios fisiológicos, vamos a sentir cambios emocionales. ¿Y esto cómo se presenta? Cuando tú en tu conexión puedas identificar que tu gemelo quizá va a entrar en una relación
con una tercera persona, el alma te lo va a avisar un mes antes, 15 días antes, días antes. ¿Por qué? Porque esa condición que se va a materializar a nivel terrenal ya se está moviendo a nivel cuántico y entonces el alma te está preparando energéticamente precisamente para vivir ese estado. ¿Cómo me sucedió a mí? Acá hago un paréntesis, almitas bellas, y es que no es lo mismo, no es la misma información cuando la pareja de gemelos comparten a nivel terrenal y entonces ambos estamos solos, compartimos y cada uno ya por su lado para hacer su proceso de individuación y el estado de una conexión de llamas gemelas que se encuentran por primera vez a nivel terrenal y ambos están comprometidos o uno de los dos ya está comprometido. Este lenguaje no es lo mismo. La información en que el alma te va a entregar, esa parte de cambios no se va a vivir igual al estado precisamente de la pareja de gemelos que se reencontraron solitos, que no tenían ninguna condición de estar comprometidos y entonces ahí el alma se fusionó completamente desde la parte, digamos, completitud energética álmica, porque no habían interferencias energéticas que crearan fugas energéticas. Y por eso es que la fusión de esa pareja de gemelos se hace tan fuerte, tan magnética, tan profunda, por el mismo estado de que no hay fuguitas energéticas. Acá bajo esta condición, ¿qué pasa? Cuando ese gemelo decide estar con alguien más, el alma nos va a avisar. ¿Cómo nos va a avisar? ¿Cómo me pasó a mí? Yo sentí literalmente, eso fue casi 20 días antes de saber que mi DM ya estaba con alguien o estaba empezando a salir con alguien, yo sentí que desde acá, desde esta parte del pecho, algo salió. Y salió tan fuerte que mis manos, mis pies, hasta mi cabeza se encalambraron. Y cuando eso salió, yo incluso entré en un estado como de ansiedad profundo que nunca me había dado, porque era como si hubiese sentido una desconexión de mí misma, una desconexión álmica porque algo salió de mi cuerpo, literalmente salió la energía casi que completa, tanto que mi cuerpo, yo tuve que esperar más o menos 5 minutos para poder recalibrar mi propia energía porque yo no sentía las manos, yo no sentía los pies, yo no sentía la cabeza, incluso hasta la saliva. Les digo, almitas bellas, que se me perdió. Ese fue el estado en que el alma a mí me avisó que mi DM iba a estar con alguien más, porque su energía salió, literalmente salió, bueno, no completa, pero sí salió mi DM energéticamente, nuestro campo energético se desequilibró muchísimo en ese estado y salió completamente. ¿Qué pasó después de eso? Días antes, me devuelvo, días antes yo había empezado a sentir una zozobra en el pecho, era algo que yo no podía dormir bien, no podía concentrarme haciendo mis cosas, no podía comer, me sentía en un estado de ansiedad muy fuerte y algo me decía que algo iba a pasar con mi DM. Yo no podía entender qué era lo que iba a pasar, pero nosotros, almitas bellas, quienes están bajo esta condición de el gemelo estaba solo, iba a estar con alguien más, el alma la avisa de esta forma, o también quienes están ya en conexión con otras personas, pero ya conocieron a su gemelo, el alma les va a avisar desde esta forma, desde estas respuestas fisiológicas, que se avecina un cambio, que se avecina algo donde va a haber lejanía, donde va a haber distanciamiento, donde el alma se va a poner en pausa. Y es precisamente esas respuestas fisiológicas, un estado de ansiedad continuo, un estado de zozobra,
un estado donde el estómago se te va a mover, se nos mueve el estómago y nosotros no sabemos por qué. Es algo que nosotros sentimos muy interno, algo va a pasar, algo va a pasar. Hasta que pasa podemos entender qué es, pero siempre el alma nos va a entregar esa información porque, como lo expliqué en el video de ayer, el alma entra en una desconexión energética, precisamente para cuidar que se cumpla los pactos, los contratos extras que se han establecido con otras personas, en otras condiciones y con otros lugares. Entonces, esta parte, almitas bellas, todos la vamos a vivir en reconocimiento y adaptación del lenguaje de nuestra alma para informarnos de algún movimiento que se va a hacer fuerte a nivel álmico. Pasado esto, ¿qué sucede? Ya yo sentí eso tan fuerte. A los 3 días, después de que viví eso, tuve un encuentro con mi DM en los planos superiores. Y entonces ahí, ¿qué sucedió? Que estábamos en mi casa, entra mi DM a mi cuarto y el cuarto estaba súper, súper iluminado. Cuando yo abrazo a mi DM y empiezo a besarle, mi DM tenía una cara muy triste, muy, muy triste y no me miraba a los ojos, miraba hacia el piso. Entonces yo en ese momento, en esa escena le digo, ¿qué te pasa? Y me voy para el lugar de la cama para que nos sentáramos a hablar. Y entonces yo le digo, no, la cama estaba súper iluminada, una luz muy bella. Y entonces yo le digo, no, pero es que para que tú y yo podamos estar bien, yo necesito desconectar esta luz. ¿Y qué hice yo? Desconecté la luz que alumbraba el cuarto y ahí mi DM desapareció. Ahí el alma me avisó que iba a haber una desconexión energética, una pausa energética entre mi DM y yo. Y entonces, claro, ¿qué pasó después de eso, almitas bellas? Que yo no volví a tener encuentros, digamos, continuos, tampoco encuentros pasionales, encuentros amorosos con mi DM en esos planos sutiles. El alma sí me entregaba información de lo que estaba sucediendo en la vida de mi DM, de sus acontecimientos, pero no la interacción amorosa que tuvimos durante el año en el que estuvimos en contacto cero. Y entonces, claro, yo ahí también entraba en estados de duda de la conexión, porque claro, mis guías me mostraban la conexión, lo que éramos, lo que eran las llamas gemelas, pero yo ya no había vuelto a tener esa interacción armoniosa en el sentido amorosa con mi DM. Solamente le veía condiciones donde el alma me entregaba información de que estaba con esa otra persona, de dónde estaba, de qué estaba haciendo, porque de verdad cuando nosotros estamos en conexión con nuestro yo superior, nos trabajamos el estado espiritual, todo nos llega, todo lo sabemos, no nos perdemos de nada. Sin necesidad de ver redes, sin necesidad de estar chismoseando en un lado que está haciendo, el alma, nuestra brújula sagrada, nuestro equipo de guías espirituales nos van a mostrar, porque es que esto es una conexión sagrada. Esto no es una conexión de cosas efímeras, de mutaciones efímeras. Esto es una conexión de pruebas, de desafíos para trabajar el ser más elevado y divino que habita en nosotros. Entonces, claro, almitas bellas, ¿qué pasó después de esto? Ya cuando yo vi que mi DM estaba con alguien más, que me dio muy duro, créanme que de los peores dolores que yo pude sentir en mi vida fue tener la forma de saber que mi DM ya estaba con alguien, comprobarlo, porque mis mismos guías me mostraron en vivencia, lo vi, lo viví, qué estaba pasando, y eso fue un impacto muy fuerte para mí, porque uno, el ego trabajó. ¿Cómo trabajó el ego? Yo decía,
es increíble que yo durante un año completo, enfocada en mí, en mi sanación, entendiendo la conexión, fortaleciendo la conexión espiritualmente, álmicamente, mi DM esté con alguien más. Y eso hace parte del ego y todavía del sesgo cuando no estamos en la condición de coherencia entre el alma y lo que es verdaderamente el camino y el propósito de la conexión. Eso lo entendí después, pero en ese momento puntual tomó posesión de mí el ego y esa fue la interpretación. Pero fue una interpretación que a veces el ego no es tan malo porque esa interpretación me llevó a enfocarme completamente en mí, a empezar a soltar a mi DM de 3D, enfocarme en mi propósito, en mi misión, en seguir trabajando mi mejor versión, en ser muy feliz, en trabajar una nueva historia, una nueva vida que me entregara a mí esa felicidad que quizá yo estaba buscando por fuera. Entre esos era mi DM. Entonces ahí yo realmente, es por eso les digo, agradezco a esa almita que llegó a compartir con mi DM, porque fue espejo para mi DM y fue espejo para mí, para yo poder explotar, desarrollar todo ese ser de luz, toda esa parte de resiliencia, todo ese amor propio que habitaba en mí y que yo desconocía todas estas condiciones. Ahí, ¿qué pasó, almitas bellas? Nosotros nunca vamos a desconectar cuando es una verdadera conexión de llamas gemelas del gemelo. Así el gemelo esté con alguien más, recordemos que el alma entra en una pausa energética. Nuestro cordón sagrado nunca se rompe, nuestro contrato nunca se acaba. Simplemente pausa energética para permitir que ese gemelo trabaje y viva ese contrato, que precisamente ese contrato le va a llevar a otro estado de conciencia, a transformarse, a reinventarse, a elevarse y asimismo a nosotros. Y para eso es que el alma en su sabiduría nos lleva pues en estas condiciones. Pero siempre vamos a saber del gemelo porque por allá el alma nos va a entregar información, pero quizá, como les dije ayer en el video, siempre mengua la interacción romántica, amorosa, la parte de sentirle continuamente energéticamente, mengua la parte de información, comunicación telepática, porque precisamente el alma nos está cuidando, nos está protegiendo de fugas energéticas. Ahí, almitas bellas, cómo volví yo a reconectar con mi DM. Como yo me enfoqué tanto en mí, solamente en mi trabajo, y claro, mi DM, yo eso lo viví en febrero y en marzo mi equipo de guías espirituales me dijeron, se acabó el tiempo, ve a hacer lo que fuiste a hacer. Y ahí fue cuando empecé a enfocarme en trabajar mi propósito, que es este hermoso acompañamiento que yo hago desde el estado de canal. Entonces, ya al yo enfocarme en eso, almitas bellas, solté muchísimo la energía mi DM en tercera dimensión, casi en su totalidad. ¿Y qué pasó? Que en junio, por allá, en una meditación, mi DM volvió. ¿Cómo volvió? Recordemos que cuando mi DM salió de mí, que salió desde acá, esa parte que a mí me dejó sin fuerzas energéticamente, sentí ese vacío corpóreo, físico, energético, esa parte, eso mismo prácticamente lo volví a vivir en el mes de junio. Y esa noche mi DM, eran como las 12 de la noche, llegó donde yo estaba y le sentí su presencia muy fuerte al lado de mi cama, se quedó un rato. Yo sabía que ahí estaba y le dije, no te preocupes, todo está bien, haz lo que tengas que hacer, que yo estoy haciendo lo que me corresponde. Y le dije, tú sabes que yo te amo incondicionalmente, pero no es el momento. Cuando yo le digo eso, se va, la presencia se va y yo me voy a dormir y cuando me voy a descansar entro en conexión y entonces tengo la vivencia. ¿Cuál vivencia? Me muestran a mi DM y me dicen noche oscura y me muestran al alma que le estaba acompañando. Entonces ahí yo supe que ahí había un punto de inflexión ya en esa relación terrenal que mi DM estaba viviendo y que entraba en un proceso complejo con esa persona.
¿Qué pasó ahí, almitas bellas? Como yo, cuando salí de mi país, porque esto yo ya lo conté en un video, pero acá hago como un recorder y rapidito. Cuando yo salí de mi país, con la idea y el propósito de nunca más regresar, de hacer otra nueva vida, crear una nueva historia en otro continente, yo realmente me fui con esa intención de nunca más regresar a Colombia. Tanto que yo contraté una de las mejores abogadas de ese país, pues para que me sacara la residencia. Y se suponía que con lo que yo había entregado, con las formas que me habían facilitado para para tirar esa documentación, a mí no me negaban esa estancia allá. Cuando el alma, almitas bellas, tiene su camino ya pactado, su destino, nosotros no controlamos absolutamente nada. Y esto una vez más yo lo comprobé. ¿Por qué? Porque cuando yo tiro los papeles, en enero del 2024, o sea, el año pasado, a mí me los niegan. Y la abogada me dice, es increíble que esto suceda porque de esta forma no tenían por qué negarte los papeles, la residencia. Me dijo, voy a volver a apelar porque sé que con la apelación, porque como acá no hay nada justificado, me los aprueban. Y yo dije, vale, los tiramos. Esa resolución salía en el mes de noviembre. Durante el mes de enero hasta el mes de junio, recordemos que empecé a trabajar mi propósito. En junio, cuando yo sentí y me mostraron eso que estaba pasando con mi DM, la resolución que a mí me la entregaban por allá en noviembre, me la adelantaron, almitas bellas. Y me la adelantaron con una negativa. Nuevamente me negaron el proceso de quedarme allá en ese país legalmente, con papeles. Y adicional, no solo eso, me decían en la carta que tenía hasta el mes de agosto, precisamente el año pasado, para salir del país de forma legal, porque si no, se me podía dañar mi hoja migratoria. Y entonces acá el alma me estaba confirmando que ya era momento de regresar nuevamente a mi propósito espiritual divino, porque mi lugar estaba donde estaba mi DM y el lugar de mi DM estaba donde iba a estar yo también. Y por eso el alma estaba haciendo esos cambios, estaba creando esos tránsitos que ni mi DM podía entender y yo tampoco podía entender lo que el alma nos tenía establecido, pero simplemente lo estábamos viviendo. ¿Qué pasó? Yo, almitas bellas, claro, con esa situación no me quedo más que regresar a mi país porque ahí ya no había nada más que controlar. De hecho, 2 días antes de que me sucediese eso, de que me entregaran esa información de extranjería, yo ya había tenido un encuentro en esos planos sutiles donde me decían va a haber cambio. Me mostraron Colombia grande y me dijeron no hacer ningún movimiento. O sea, eso, todo lo que nosotros vivimos ya está pactado por el alma. Lo que es destino, destino es. Y más cuando es una conexión tan sagrada divina, acá no hay nada, nada que pueda impedir el proceso evolutivo del alma para propósito superior en un estado de reunificación gemela a nivel terrenal. Y entonces, ¿qué pasó, almitas bellas? Que ahí ya yo sabía que lo que estaba pasando en la vida de mi DM y en mi vida era motivo de un propósito mayor. Cuando eso pasa, yo me regreso para el país y claro, recordemos que el estado también de separación, de distanciamiento geográfico es una prueba a superar en pareja de llamas gemelas, que te está mostrando lo lejos que estás tú de ti mismo, lo lejos que están los dos gemelos de sí mismos, de su alma, de su verdad, de su propósito. Y simbólicamente el alma a nivel terrenal nos aleja, nos distancia. En mí fue de continente a continente, mostrándonos, espejándonos cuán distanciados estábamos de nuestra verdad, de nuestra conexión, de nuestro propósito. Y cuando el alma ya una vez más me regresa a mi país,
que nunca más había contemplado la posibilidad de estar acá, el alma me dice, pasaste otro desafío, superaron otra prueba, ya estás lista para otro momento. Y entonces ahí es otra condición de información que hay que empezar a interpretar. ¿Y ahí qué sucede, almitas bellas? Yo regreso y por allá en el mes de agosto, no, miento, agosto, septiembre, octubre más o menos, vuelvo a reconectar, septiembre, octubre, vuelvo a reconectar con mi DM, ya después de casi un año y medio sin haber tenido contacto físico, sin haber hablado, volvimos por primera vez a tener contacto físico a nivel terrenal. Todo eso fue pactado por el alma, porque ni yo lo premedité, ni mi DM lo premeditó. Estuvimos haciendo nuestra vida, a nuestra forma, a nuestra interpretación, pero el alma solita nos fue diciendo, no es como ustedes quieren, es como está establecido bajo la condición sagrada. Y esto, acá se los aclaro, almitas bellas, por eso les digo, suelten, fluyan, porque acá no hay nada que hacer cuando estamos a la merced del alma. Acá, ¿qué sucedió? Mi DM estaba apenas soltando esa relación y yo, claro, yo sentía que todavía esa energía estaba activa, que habían perdido contacto a nivel físico, sí, pero energéticamente todavía había interacción porque ese contrato todavía no se había cerrado. Y por eso, almitas bellas, es que le digo, nosotros no tenemos que esperar a que el DM o al DF, si está con alguien, termine esa relación a nivel terrenal, porque es que esto toma un tiempo de maduración, esto toma un tiempo de despojo, esto toma un tiempo de limpieza kármica, emocional, espiritual, energética de ese tercero. Mitas bellas, para no extenderme mucho, porque acá podría contarles mi historia, que es bastante larga. ¿Qué pasó? Que la presencia yo la sentía energéticamente porque sabía que había un contrato todavía no terminado, no finalizado, porque era un espejo muy fuerte, vibracional, con mi DM, esa energía. Y hubo nuevamente separación, pero el alma lo que nos entregó de información, o por lo menos a mí, que estaba más consciente de lo que estaba sucediendo en la conexión, fue verificación del vínculo completamente, porque después de casi un año y medio de yo no haber visto a mi DM, de no haber tenido contacto físico, cuando le vi es como si hubiese pasado solamente un día, ni siquiera un día, horas de habernos alejado, porque era el amor latente, el amor profundo, el amor genuino, el amor más limpio, el amor más transparente, que yo solamente le miraba y le miraba no desde los ojos solamente terrenales o carnales, sino desde la parte donde con mi mirada le decía, tú eres mi regalo sagrado, tú eres lo más sagrado que yo tengo, porque tú eres el milagro que Dios me permitió vivir a nivel terrenal en condición de verme a mí misma. Y eso, almitas bellas, fue lo que precisamente me llevó a soltar a mi DM para que siguiera limpiando, purgando, purificando el vínculo que había tenido con esa persona, porque yo sabía que aún no estaban las condiciones. Y yo, desde mi trabajo interior, emocional, espiritual, no me iba a prestar para esa condición, porque yo ya estaba preparada para otro estado diferente, para otro tipo de conexión, con un propósito espiritual, no tan efímero a nivel carnal, sino que yo creería a mi DM precisamente para alquimizarnos, para trascendernos, para apoyarnos en nuestro estado evolutivo, no solamente vivencias mundanas. Y por eso fue que hubo nuevamente separación, distanciamiento físico en el mes de noviembre. Ahí, ¿qué pasó? Yo sentía, por supuesto, a mi DM, pero no había vuelto a reconectar
con esa parte energética fuerte en esos planos sutiles, donde entonces habían esos momentos como de encuentros románticos, sino que era más información de cómo estaba el alma, cómo estaba su proceso y cómo estábamos a nivel cuántico, a nivel energético, y claro, acá se manifestaba a nivel terrenal esa situación. ¿Qué pasó, almitas bellas? Que el alma en este año me entregó la información de que ya pasó un año completo después de que mi DM, digamos, me mostraron la noche oscura en la que entraba, que era ya para empezar a despojarse, liberar su círculo kármico que venía trabajando muchas vidas atrás con esa alma. Y desde junio del año pasado, mi DM empezó a entrar en esa transición. Y un año completo, almitas bellas, prácticamente duró ese estado, porque nosotros así, como el alma nos avisa y nos informa que va a entrar otra persona, que va a haber otro cambio, que nos va a llevar a dar un salto cuántico en la conexión, nos avisa también cuando ese contrato se ha acabado y cuando el gemelo vuelve y regresa de forma más fuerte a la conexión. Yo viví dos momentos en esta situación. Cuando yo llegué a Colombia el año pasado, que llegué en agosto, finalizando agosto, entrando a septiembre, yo estaba en mi habitación y yo sentí algo muy fuerte que volvió a entrar en mí. Eso que salió en el 2024, iniciando el 2024, el año que fue el desprendimiento de la energía de mi DM, parte de eso volvió a entrar en mí en agosto. Fue muy fuerte, pero cuando entró yo sentí un estado de paz. Intuitivamente, y uno de mis guías me lo dijo así, me susurró, volvió para quedarse. Y ahí yo sentí un estado de paz y yo dije, volvió. Vamos a tener reconexión física. Y en octubre hubo reconexión física, pero en agosto lo viví, lo sentí 2 meses antes. Ya en todo el proceso de la limpieza de esta persona, del cierre del contrato, también me lo mostraron. ¿Qué sentí yo, almitas bellas? Que volvió mi DM completamente, o sea, su energía se integró completamente en mí nuevamente. Y entonces, ahí, ¿qué pasó? Me permitieron ver en esos planos superiores cómo se cerraba ese contrato, cómo finalizaba. Y cuando tuve esa vivencia, porque no la voy a contar acá porque me quedaría muchas horas más hablando, al día después, ¿qué sucedió? Que claro, me mostraron a esa alma ya en cierre completo del contrato con mi DM, y eso también me incluía a mí. Y al otro día, ¿qué sucedió? Que esa energía de esa persona estaba intensa en mi campo energético, y yo sentía, pero ¿por qué está? ¿Por qué está esta persona si antes, ayer, me mostraron que se había cerrado? Y claro, fue una cosa muy intensa, muy profunda, porque yo no entendía por qué esa presencia, esa energía estaba tan fuerte. Entré en un estado de oración, de meditación, y pedí información. La información que me entregaron mis guías fue que como había un cierre de contrato ya de algo tan fuerte energéticamente, un karma fuerte, liberándose de muchas vidas atrás, ¿qué pasaba? Que mi campo energético y el de mi DM, que somos uno solo en energía, se estaba desprendiendo de esa energía, y eso hacía que se intensificara la presencia, porque había un cierre para siempre, había una liberación, y yo lo estaba sintiendo una vez más corpóreamente, fisiológicamente. Así fue la respuesta de mis guías. Termino yo la meditación, almitas bellas, y entro a TikTok. Entro a TikTok y lo primero que me sale es
un video con un mensaje que yo me quedé, bueno, a mí ya no me sorprende nada, pero yo me quedé, fue impactada de la forma en que nos responden cuando nosotros estamos en esa conexión con nuestro estado intuitivo tan profundo. Cuando el video yo lo abro, porque me salió así, de primera plana, era un video que hablaba de un tema de abogados y mi DM, digamos que incursiona en ese mundo. Y el mensaje que decía el video era: aprendámosle a los jueces. Cuando un contrato, no, cuando un proceso se termina, el expediente se archiva y no se vuelve a abrir. Cuando yo leí eso, Almitas Bellas, fue para mí la reconfirmación de lo que yo había vivido la noche anterior y de lo que había terminado de canalizar en esa vivencia de meditación, donde mis guías me habían dicho que ese ciclo ya había quedado cerrado por completo, que se estaba terminando de limpiar el campo energético, todo lo que había sucedido con esa tercera persona. Y me confirma mi DM en su parte cuántica cuando me entrega ese video donde me dice eso tan profundo, que aprendámosle al juez. Cuando un proceso se termina, el expediente se archiva y nunca más se vuelve a abrir. Ay, almitas bellas, yo entendí que ese contrato entre mi DM y esa persona, incluso conmigo, había llegado a su fin. ¿Y qué pasó un día después? Volví a tener una vivencia muy particular con mi DM, donde me habían confirmado que había regresado nuevamente a mí, que la pausa que teníamos en nuestro contrato energético se había liberado. Otro desafío más chuleado, trascendido, pasado. Y entonces fue un momento, se los voy a decir así, porque tampoco me puedo extender acá para contarles a detalle. El resumen de ese encuentro fue una unión completamente sagrada, espiritual. Y ahí, almitas bellas, con esto que les cuento, es donde desde mi posición, desde mis experiencias, mis vivencias, les puedo mostrar cómo el alma nos entrega información, cómo nos muestra el estado de nuestra conexión, cómo estamos trabajándonos, cómo estamos trascendiendo. No es necesario mirar el DM o la DF que dice, sino lo que el alma intuitivamente me entrega, lo que yo vivo en esos planos superiores, porque almitas bellas, esta es una condición sagrada, esta es una conexión sagrada. Para mí, se los digo con todo lo que yo vivo y con lo que veo que muchas almitas en sesión viven y me cuentan, esto es algo divino. Esto es algo que no se puede trabajar desde la displicencia del ego, del maltrato verbal, del maltrato espiritual, del maltrato emocional. Esto es algo digno de todo respeto, de todo honor, de toda honra y de toda gloria, porque es un milagro vivo que nosotros encarnamos desde un estado celestial, desde un estado divino, y tu gemelo, sea de M o sea de F, es lo más sagrado que tú tienes en tu vida, almita bella. Acá suelta las barreras del ego, suelta la mente que controla, suelta tus creencias limitantes y ábrete, expándete a sentir, a vivir tu verdad, a reconocer tu propósito, porque se los digo yo. Mi DM, mi conexión es lo más sagrado, lo que yo más respeto a nivel terrenal, porque sé que es un matrimonio sagrado a nivel espiritual, digno de todo reconocimiento, respeto, honra y honor a nivel terrenal.
porque es lo que yo pacté con mi Padre, lo que mi DM pactó con mi Padre, lo que nosotros pactamos con nuestro Padre para trabajar su propósito y su misión divina celestial a nivel terrenal. Y si tú eres una llama gemela, tú eres lo mismo que yo. Tú tienes la misma condición en tu conexión. Así que, almita bella, yo te invito a que en este camino conectes con el Espíritu, conectes con tu ser divino, porque es sello de una llama gemela, el reconocimiento de Dios, prima el propósito celestial, prima la parte espiritual, prima el amor incondicional por el gemelo, por la conexión, el querer avanzar, evolucionar, trascender desde la parte de sanación emocional y espiritual. Así que, almitas bellas, espero que con mis vivencias de pronto les entregue un poco más de claridad referente al video que les comenté ayer de cómo el alma nos entrega información, cómo nos comunica. Ustedes en sus condiciones personales, cómo pueden trabajarlo, interpretarlo, si resuenan, cómo lo han vivido. Y entonces acá es simplemente que se sigan fortaleciendo en su verdad, porque si es su verdadera llama gemela, por más contratiempos, desafíos, pruebas, jamás se van a soltar, jamás el hilo se rompe, jamás la conexión se acaba, solamente se purifica, se trasciende, se fortalece para vivir ese propósito divino por el que encarnamos todos los seres de luz que estamos en un estado de responsabilidad mayor ante un plan divino superior para entregar y dejar como semilla una nueva tierra desde el corazón. Muchísimo amor para todos.